¿Por qué mucha gente tiene una práctica religiosa? Es una pregunta siempre válida. ¿Por qué mucha gente tiene una práctica religiosa? Alguien podría responder, porque creen en un Dios. Pero, ¿por qué creen o de qué manera creen? ¿Qué esperan de ese Dios? Es otra pregunta válida. ¿Por qué dicen que creen? ¿De qué manera creen? ¿Qué están esperando de ese Dios? Estas preguntas que son válidas este domingo. Mucha gente corre detrás de Jesús. Van y lo buscan. La pregunta es ¿por qué? El maestro es sabio y conoce el corazón humano. El maestro sabe que mucha gente busca a un Mesías solo porque les llena el estómago. Y ese es el primer reclamo que Jesús les hace. El maestro no se deja convencer simplemente porque ha llegado mucha gente y se pone contento. Oh, qué bien que hay mucha gente. Él no hace eso. Él cuestiona. ¿Por qué me buscan? Ustedes me buscan porque les di pan y se llenaron hasta saciarse. Por eso me buscan. Jesús sabe cuando alguien lo está buscando a él por él mismo y no por lo que él da. Él es sabio. Esa pregunta nos cabe a nosotros. ¿Por qué tenemos una religión? ¿Por qué realizamos unas prácticas religiosas en nuestra vida cotidiana? Rezos, rituales. ¿Por qué? Porque esperamos que Dios nos dé algo, dinero, nos llene el estómago, nos dé un bienestar social, un reconocimiento. Él dice, a mí no me busquen por eso. Trabajen por el pan que no es el que llena el estómago. El pan que Dios da. ¿Cómo sé si realmente estoy buscando en mi itinerario espiritual lo que realmente Dios está dando y no mis propios intereses? ¿Cómo lo sé? Seguro que hay muchas maneras, pero una muy sencilla consiste en saber que vivir en este mundo implica muchos trabajos, muchas dificultades, muchas tristezas, situaciones muy difíciles, pérdida de seres queridos. Eso es aquí. Esa vida no la podemos soslayar. La enfermedad y la muerte nos rodean. Y el Señor no está ni para llenarnos el estómago, ni para reemplazarnos en el pago de los recibos, ni para evitar que todos a nuestro alrededor estén siempre muy bien y nunca mueran. Eso es así. Dios sabe que eso sucederá.
Y por eso Jesús dice, a mí no me busquen por estas cosas para que les llene el estómago. A mí búsquenme, porque soy el pan que Dios envía. Es un pan que no muere. ¿Y qué quiere decir eso? Que Él sea un pan que no muere. ¿Y yo cómo puedo comer de ese pan? ¿Qué es eso? Es un lenguaje muy extraño. Los católicos tenemos la tentación primera de decir que Él se está refiriendo a la Eucaristía, que entonces se trata de ir a misa a comulgar. Esa es la primera tentación que tenemos para responder esa pregunta. Pero quiero decirles que no es así. El Evangelio de Juan, en esta parte, no está hablando todavía de la Eucaristía. Está hablando del Hijo de Dios como el pan verdadero, el pan vivo, el pan del cielo. Sin hablar de Eucaristía. Y entonces yo, ¿cómo puedo alimentarme de ese pan? Que ni siquiera es la Eucaristía todavía. ¿Cómo hago? Y esa pregunta se la hacen a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Pero la respuesta de Jesús no es tan sencilla de comprender. Jesús dice, la tarea es creer en el Hijo. Creer. La pregunta que hoy día nos surge es, ¿a qué se refiere con creer? Porque lo primero que puede aparecer en nosotros es la idea del creer, es decir, un acto mental en que yo digo que creo algo. Creo que algo va a suceder. Creo que algo es así o asá. Creo cosas, doctrinas. Tengo creencias. No, a eso no se refiere Jesús. Dice que la fe es un trabajo. La fe es una tarea. ¿Y cómo es esa tarea? ¿Cómo es la tarea de la fe? Miren, la palabra original en hebreo para hablar de fe es emuná. Y esa palabra, emuná, propiamente no es fe, sino sobre todo es confianza. Ahora, ¿confianza en qué? ¿O confianza en quién? Confianza en la práctica que yo realizo para buscar al Hijo de Dios que hay en mí, porque el Hijo de Dios ya vino a ser dado a este mundo y está en nosotros. Yo debo buscar a través de una práctica espiritual integral, porque implica todos los aspectos de mi vida, en buscar cómo ese Hijo de Dios vive en mí, se mueve en mí e ilumina mi existencia. Ilumina mi existencia. Pero no le ilumina desde fuera, como el rayo del sol. No, no es de esa manera. Ilumina como la luz interior que está en nosotros. Pero yo debo
hacer un serio trabajo con mi existencia. Por un lado, darle su lugar a lo que corresponde al mundo material, que es muy real. Su lugar es que ciertamente yo debo comer, debo descansar, debo ejercitar mi cuerpo. Eso es real, pero no me puedo quedar en esa dimensión. Voy descubriendo dentro de mí que hay procesos, hay amor, hay búsquedas, hay situaciones conflictivas, hay una serie de escalas dentro de mi existencia que yo debo poner a punto. ¿Cuáles son mis anhelos? Debo descubrir que soy una existencia llamada a vivir en plenitud, que quiere decir llamada a vivir como una sola existencia en la que Dios se manifiesta, unido a Dios. El Hijo de Dios en mí es la presencia de Dios que habita en mí, de la que yo ya participo, pero que lamentablemente, por estar tan distraído en buscar el pan que me llena el estómago, se me ha olvidado buscarla como una realidad interna en mí que me une a Dios, que me une al cosmos, que me une a toda la humanidad. No se trata la existencia de vivir trabajando individualmente por mi propia individualidad. Que yo trabajo solo pensando en mí y en mi bienestar. Que el problema del otro no me importa. No me importa que esté sufriendo. No me importa que esta persona todavía ignore un camino espiritual. No, yo me preocupo por todos, hace parte de. Y entonces voy buscando dentro de mí ascender a realidades mucho más profundas hasta que el conocimiento que Dios da va floreciendo en mí. Y llego a la sabiduría de Dios. Dios quiere iluminarme con su sabiduría. Pero si yo solo estoy en las cosas bajas, viviendo y buscando de lo más nimio, lo más pobre, nunca llegaré a esa sabiduría. Y entonces descubro en qué consiste el trabajo de la confianza, de la fe, y es confiar en que la práctica espiritual que estoy realizando, en la que implico todo mi ser, para vivir en plena comunión con el Hijo de Dios que habita en mí, realmente tendrá sus frutos. No es fácil ejercitarse en un camino espiritual, y menos en un mundo que nos ha llenado de tantas distracciones. La práctica que hacemos, por ejemplo, en el día de hoy, implica que nos levantemos muy temprano, nos dispongamos y ejercitemos nuestro cuerpo, porque descubrimos que nuestro cuerpo, dinamizado con su respiración y atado a una palabra sagrada que convertimos en oración mientras ejercitamos el cuerpo, nos va disponiendo para una búsqueda cada vez más profunda de comunión con Dios. Esto implica un esfuerzo, pero muchos
creen que simplemente se trata de creer que Dios existe y dormidos debajo de las cobijas van a ser personas profundamente transformadas espiritualmente. No nos engañamos. Ahí nunca pasará nada. Esa persona no evolucionará espiritualmente. Claro, no podemos negar que Dios puede dar lo que quiera a quien quiera, incluso si no está preparado, pero no suele suceder. Por eso es que nos invita a trabajar por el Hijo del Hombre que hay en nosotros, para ser unos con el Hijo del Hombre. Créanle al Hijo del Hombre que hay en ustedes. Créanle a ese Hijo de Dios. Créanle a la persona divina que hay en ustedes, que está esperando florecer, manifestarse. Pero eso implicará una dedicación, una ejercitación, la práctica contemplativa del silencio, de estar allí muy despiertos y muy atentos para que Él pueda obrar y transformarnos. Entonces, en adelante, tendremos mucho cuidado con esto de creer, porque implica una tarea continua. Todos los maestros espirituales, todas las personas, esto requiere de una práctica continua, diaria, y de convertir hasta las tareas cotidianas más sencillas, como el aseo corporal, el lavar los platos, el organizar la casa, el caminar por la calle, incluso el encuentro con un amigo, convertirlo en una práctica seria y profunda. Allí está nuestra fe. Allí se manifestará. Vamos a disponernos a nuestra práctica contemplativa, que consiste en desentendernos de muchas cosas para estar a solas con Él, abierta el alma a lo que el Espíritu le trae. Y el Espíritu trae el verdadero pan del cielo, la manifestación del Hijo de Dios en nosotros.